¿De qué vivimos en Brasil? ¿Realmente estamos viviendo de las redes sociales? ¿Qué otros trabajos tuvimos que hacer y qué estamos haciendo en la actualidad para vivir en Brasil? Todo esto y mucho más se lo vamos a contar en este video. Así que arrancamos ya mismo con el video. ¡Vamos! Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como vieron en la introducción, les vamos a estar contando qué hacemos realmente para vivir tranquilamente y estar bien económicamente en Brasil. Para los que no nos conocen, mi nombre es Gil López. Isabela. Soy un argentino que hace 2 años y medio que está viviendo en Florianópolis, Brasil, bien al sur de Brasil. ¿Y vos sos de dónde? Minas Gerais. Minas Gerais. Somos pareja, estamos conviviendo y en este video les vamos a contar bien a detalle para tener cierto grado de transparencia, para que todo el mundo sepa quiénes están detrás de la cámara, para que nos conozcan mucho más y sepan bien qué es lo que hacemos, ¿sí? Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que si vos tenés pensado venirte a vivir a Brasil, no tomes como referencia nuestros trabajos para venirte a vivir a Brasil. ¿Por qué lo digo esto? Porque probablemente cuando nosotros empecemos a hablar sobre nuestros trabajos, vos vas a considerar de que, bueno, entonces ellos se fueron a vivir, o Yu, Isa ya vive acá, ya vivía acá, o Yu se fue a vivir a Brasil porque tenía ese trabajo. Yu está viviendo tranquilamente ahí en Florianópolis porque está haciendo esto, porque está haciendo lo otro. No, no consideres eso. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de trabajo, ¿sí? No consideres que si no tenés un trabajo como el nuestro, no vas a poder vivir acá, ¿sí? Acá hay millones de opciones, hay vagas de trabajo por todos lados. Caminás por acá por el centro y encontrás trabajo por todos lados. Por todos lados está el cartelito de contrátase, se contrata gente. Para eso es que yo subo un montón de entrevistas en mis redes sociales de otras personas que hacen otro tipo de cosas, que hacen panadería, que venden alfajores en la playa, que tienen restaurante, que hacen 1000 millones de cosas diferentes de diferentes rubros, ¿sí? Ahora sí, vamos a arrancar con este video y les vamos a contar bien de qué vivimos acá. Al final del video les vamos a contar cuánto ganamos exactamente hasta ahora en lo que es YouTube y en lo que son las redes sociales. Vamos a mostrar bien en pantalla en número cuánto estamos ganando. Vamos a arrancar a contarles qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Habla vos primero, por favor, contale en qué condición estás, que sos CLT, y después contarle a la gente a qué te dedicas, en qué área estás trabajando. Eu trabalho como CLT, que é o registro, né, de carteira assinada. Então, eu trabalho para uma empresa no qual eu tenho que ficar de segunda a sexta ali, 8 horas do meu dia disponível para estar fazendo os trabalhos da empresa e fazendo minhas entregas. Então, eu trabalho atualmente home office na área de tecnologia. ¿Cuánto más o menos se puede llegar a ganar en tu área? Sim, atualmente agora eu estou na área de projetos como analista de requisitos júnior e eu trabalho por ponto de função. Então, eu tenho meu salário chega a ser variável. Por exemplo, se eu fazer somente até a meta de ponto de função, dá uns torno de R$2.000. Se eu fazer acima da meta, aí é variável, pode chegar a R$3.500 a R$4.000. Então, depende muito das minhas entregas. Y actualmente estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Atualmente eu faço engenharia de software, me formo esse ano e só, não tenho muito, só tô fazendo isso. Bueno, yo por mi parte trabajo en una agencia de marketing. En una agencia de marketing que la sede principal está en Argentina, pero tienen parceros, tienen asociados en Sao Paulo, en Miami, en Madrid, en Santiago de Chile. Entonces es una red global lo que tiene esta agencia de marketing. Yo por suerte ya me pude venir a vivir a Florianópolis, a Brasil, con un trabajo remoto que me permite trabajar desde cualquier parte de Brasil. Transferí mi sede de Buenos Aires a Florianópolis y pude mantener mi trabajo que ya tenía anteriormente en Argentina. Me vine para acá con trabajo.
¿Cuánto se gana aproximadamente en mi área? Teniendo en cuenta de que hace 4 años que estoy en la agencia. Obviamente que el salario va a variar y yo todos los años lo que trato de hacer es negociar mi salario. A veces me aumentan un poco, a veces no me aumentan. Ahora estamos pasando por un momento bastante complicado porque con todo esto de la inteligencia artificial, muchos puestos de trabajo se están reemplazando. Y en mi trabajo, muchísimas personas que hacía años que fueron echadas, ¿sí? Por todo esto de la inteligencia artificial. Todo lo que es escritura de contenidos, todo lo que es diseño, animación y demás fue reemplazada por la inteligencia artificial. Con lo cual, las agencias hoy en día estamos sobreviviendo. ¿Cuánto se gana más o menos? Se gana a partir de 5.000 reales. No está nada mal para lo que es Brasil. Es un buen salario para poder vivir acá en Florianópolis. Y si estás viviendo en otra parte de Brasil, si estás viviendo en el interior o si estás viviendo en el nordeste, con este salario vivís como un rey. Realmente podés vivir mucho mejor que en otra parte de Brasil, teniendo en cuenta de que Florianópolis tiene un costo de vida bastante elevado. Esas son nuestras ganancias más o menos entre nosotros dos, entre nuestros dos salarios. Sumamos más de 7.000 reales, sí, sin tener en cuenta lo que es el vale de alimentación. Yo no cobro vale de alimentación porque soy MEI, porque soy microemprendedor. Yo ofrezco esos servicios a esta agencia con un contrato y estoy bajo condición de MEI. MEI es como el monotributo de Argentina, es eso básicamente. Vos le haces una factura a la empresa, a la agencia a la cual le estás prestando un servicio, ellos te pagan, pero no tenés plan de salud, no tenés vale de alimentación, no tenés absolutamente ningún beneficio. Hay gente a la cual le conviene y hay gente a la cual no le conviene. Hay gente que prefiere tener un plan de salud porque tiene familia y demás. Yo prefiero estar así, a mí me sirve, no tengo ningún tipo de problema y para los dos estamos perfectos. Sim, no meu trabalho eu tenho o benefício do plano de saúde e tenho alimentação, que varia dependendo do mês, é 760 a 850 reais. Então ajuda também pra gente. Y si vos también querés trabajar de manera online con la tranquilidad de estar en tu casa como lo hacemos nosotros, nada mejor que aprender una habilidad tecnológica. Existe una plataforma llamada TripleTen que te enseña cursos de ciencias de datos, análisis de datos, desarrollo web, tester de software y cursos de diseño UX UI. TripleTen es una plataforma educativa en línea, los cursos están en español y con horarios flexibles para que puedas compaginar con tu trabajo actual. Tiene más de 5.000 graduados, de los cuales el 87% encuentra trabajo luego de los 6 meses. Y lo mejor de todo es que tenés la garantía. Si en 6 meses, al terminar el curso y completar todas las tareas, no encontrás trabajo, te devuelven el 100% de tu dinero. Además, si no sabes armar un CV, TripleTen te ofrece una consulta gratuita de orientación profesional, donde un experto te ayudará a encontrar el mejor camino para vos dentro del mundo de la tecnología. Regístrate para una consulta de carrera gratuita con el enlace en la descripción y obtené un descuento del 50% en cualquier curso de TripleTen con el código promocional SHIU. Ya les contamos a qué nos dedicamos actualmente en el mundo tecnológico y digital con nuestros trabajos remotos, pero también nosotros tuvimos que hacer otras cosas, tuvimos que trabajar, hacer trabajos manuales. Contale un poco vos a la gente qué es lo que tuviste que hacer acá en Florianópolis, porque no solamente te dedicaste a trabajar de lo que trabajás hoy en día. Não, eu trabalhei também como freelancer em restaurante, pizzaria, aos finais de semana para complementar a renda. Além disso também troquei de trabalho várias vezes aqui, porque um paga um pouco melhor, aí a gente sempre fiz essa constante mudança e atualmente é onde eu estou agora. E também faço alguns conteúdos na internet, como o GC, mais sobre experiência de produtos cosméticos para as mulheres também. Bueno, por mi parte, yo al principio, el primer año cuando llegué acá a Brasil, tuve que trabajar por fuera de lo que era mi trabajo porque todavía estaba acomodándome, estaba con la cuestión del contrato, que iba a continuar trabajando acá en Brasil.
y bueno, tuve que agarrar la pala. Tuve que salir a trabajar a un restaurante. Estuve trabajando de mozo por 3 meses. La verdad que aprendí yo nunca había trabajado de mozo, entonces fue mi primera vez trabajando de mozo. Aprendí un montón ahí aprendí muchísimo portugués, muchísimo, en muy poco tiempo. Aprendí a tratar con la gente, trabajé mucho en la memoria, porque el mozo trabaja mucho en la memoria, acordándose de lo que le pide la gente. Entonces me gustó mucho ese trabajo, aprendí muchísimo. Y bueno, al principio tuve que hacer eso hasta que me pude acomodar bien acá y ya me pude dedicar a mi trabajo con el cual vine acá a Brasil. Pero tuvimos que hacer cosas, y obviamente que si vos te venís para acá, probablemente también tengas que hacer cosas para poder llegar a fin de mes, para poder acomodarte. Y además acá en Florianópolis, que tiene un costo de vida bastante elevado, es muy común que la gente tenga 2 trabajos. Entonces trabajas de día en atención al cliente, por ejemplo, o en una fábrica o en donde sea, y después a la noche trabajás en un bar, en un restaurante. Es muy común eso, que tengas 2 trabajos o que trabajes por lo menos los fines de semana, ¿sí? Viernes, sábado y domingo. Trabajando en una pizzería, trabajando de mozo, y bueno, de lunes a viernes tenés tu trabajo. Eso es muy común acá en Florianópolis, por lo menos. Así que esos fueron nuestros trabajos. Ahora Isabela hace muchísimo tiempo ya que no trabaja más de freela. Sim, já tem bastante tempo que eu não faço freela, mas até me chamaram para alguns, mas não compareci. E também, além disso, eu cuido da rede social de uma pessoa, então tenho esse trabalho também por fora. Bueno, y en el día de mañana, si nos toca tener que salir a trabajar de vuelta con trabajos tan manuales como estos, obviamente estamos dispuestos a hacerlo, no tenemos ningún tipo de problema. Pero tenemos la tranquilidad de que estamos trabajando en casa y bueno, estamos bien por ahora. Vamos a la cuestión central y que quizás le interesa a muchísima gente, que tiene que ver con las redes sociales. ¿Cómo es este mundo de las redes sociales? ¿Realmente vivimos de las redes sociales? Bueno, la realidad es que no vivimos al 100% de las redes sociales, pero lo que les puedo llegar a decir es que desde que me empezó a ir bien con las redes sociales me refiero a YouTube, Instagram y TikTok, que son las 3 redes sociales en las cuales yo estoy, y también me ayuda muchísimo Isabela, y ella está en Instagram principalmente. De las 3 redes sociales en las cuales yo estoy trabajando, recién a partir de este verano pude empezar a monetizar y pude empezar a ganar bien en cuanto a lo que es trabajos de redes sociales, colaboraciones, parcerías. El año anterior había sido el comienzo y fue cuando la pegué, por lo menos en TikTok, que me fue bastante bien y se viralizaron muchos videos míos, pero en ese momento como que no sabía muy bien cómo podía monetizar. Y este verano la verdad que fue el mejor de todos. Fue cuando trabajé realmente y empecé a cobrar por mis trabajos, y les voy a contar más o menos cómo es este mundo. Vamos a arrancar por TikTok, ¿sí? Que es donde la pegué el año pasado y me viralicé y demás. ¿Qué es lo siguiente? En TikTok vos podés ganar por las visualizaciones, pero no ganas tanto como quizás sí en YouTube. La clave para que te vaya bien en TikTok es vos hacer colaboraciones, hacer parcerías con comercios, con loyas, como se le dice acá, con restaurantes. De esa manera sí podés ganar a través de TikTok, y yo lo hice este verano, fue lo que hice yo este verano. Hice muchísimas parcerías con un montón de negocios, de restaurantes. Les voy a compartir más o menos cuánto gané en cuanto a las visualizaciones, y después les voy a contar cuánto cobro más o menos por un video en parcería, en colaboración con un restaurante, por ejemplo, o con un comercio, ¿sí? Las ganancias en cuanto a las visualizaciones que te paga TikTok, yo gané hasta ahora $129.13. No es mucho dinero, teniendo en cuenta que tengo casi 140.000 seguidores y que tengo no sé cuántas visualizaciones, muchas visualizaciones tengo. Hace un tiempo me fijé y tenía 43 millones de visualizaciones en TikTok. Una locura. Y es poco lo que te pagan. Con lo cual no vas a poder vivir, por lo menos por ahora, de TikTok con las visualizaciones, ¿sí?
Con lo que vas a vivir, como ya lo dije, es con las colaboraciones. ¿Cuánto le cobro yo a un negocio por hacer un video? Bueno, a partir de 400 reales. A partir de 400 reales ya podemos armar un video, voy hasta el lugar, lo grabo, lo edito y lo subo. Y lo comparto y te pongo como colaborador. A partir de 400 reales es lo que cobramos, porque también Isabela me ayuda. En muchas ocasiones ella sale conmigo y me ayuda con la cuestión de la cámara y demás. Por ahí si tengo que hacer una entrevista o si tengo que mostrar cosas muy puntuales de un lugar, ella me ayuda. Entonces 400 reales para 2 personas, ¿sí? Obviamente que ella se lleva su comisión si ella cierra alguna venta, si cierra algún cliente, y también por la ayuda, por supuesto, se lleva su parte. Entonces, a partir de 400 reales nosotros cobramos en TikTok. Bien, vamos a Instagram. Yo en Instagram tengo actualmente creo que 64.000 o 65.000 seguidores en la actualidad. Instagram es una red social que me encanta porque es mucho más del día a día, puedo compartir mi día a día, las cosas que hago, cómo está el clima acá en Florianópolis, un montón de cuestiones, un montón de dudas que la gente tiene, la puedo compartir en Instagram de manera mucho más rápida, más directa y mucho más personal para que la gente me conozca mucho más. Así que es una red social que adoro y que arranqué hace relativamente poco en Instagram, porque yo arranqué en octubre a subir los videos que ya tenía y fue como un boom. De un momento para el otro tuve 40.000 seguidores porque quizás la gente ya me conocía de TikTok y después se paró. Ahora, por ejemplo, se paró bastante Instagram, está ahí quieto, justamente también porque terminó la temporada alta. Y con Instagram lo mismo, Instagram no te paga. Instagram yo por ahora no recibí 0 centavos, no recibí absolutamente nada en cuanto a lo que son las visualizaciones, pero sí con las colaboraciones. Lo bueno de Instagram es que todo el mundo tiene una cuenta de Instagram. Vos te vas a un negocio de acá de Brasil, te vas a un negocio simple que por ahí vende ropas, vende bikinis, y ese negocio, así sencillito, tiene una cuenta de Instagram. Entonces todo el mundo tiene una cuenta de Instagram para que vos puedas hacer colaboraciones. Eso es lo bueno de Instagram. En cambio en TikTok es diferente porque no todo el mundo tiene una cuenta de TikTok. Es algo relativamente nuevo. Entonces no todo el mundo está ahí en esa plataforma. Y en Instagram es exactamente lo mismo. Una colaboración a partir de 400 reales aproximadamente. Obviamente que si son clientes que ya pidieron para hacer varios videos, no le vamos a cobrar 400 reales, sino que le hacemos un paquete. Si me pedís 3 videos, bueno, te dejo los 3 videos por 300 reales, por ejemplo, ¿no? Lo vamos manejando así, depende de la confianza también. Si es una persona que conozco y le tengo confianza, se lo cobro después o le hago un precio promocional o un precio simbólico. De hecho, a Lito, por ejemplo, que tiene una pizzería de acá de ingleses, le hice un video y le cobré creo que algo así como 200 reales, si no me equivoco. Tipo, es un precio simbólico, como para que también yo sienta valor por mi trabajo por un lado, pero tampoco como para castigar a la persona con el precio. Isa también trabaja un poco con las redes sociales, no está al 100% como yo, que estoy loco, obsesionado por las redes sociales todos los días subo contenido, pero también trabaja, tiene lo suyo. Contale un poco a la gente qué es lo que haces con las redes sociales y cuánto se puede llegar a ganar en tu nicho. Sim, eu não tenho canal no YouTube. Atualmente eu só tô no TikTok e Instagram. E no TikTok eu nunca ganhei nada. Nada. Agora no Instagram, eu não sou monetizada em nenhuma das plataformas, mas como eu faço trabalho de UGC, então eu fecho parcerias com marcas grandes para divulgação de novos produtos. Então sempre eu tô divulgando um produto cosmético de cabelo, uma maquiagem, uma roupa, uma joia. Mas isso me dá, tipo, é um trabalho que eu não tenho constantemente. Então, pego um ou outro trabalho esporadicamente, depende. Aí tem vídeo que eu ganhar 400 reais, 350, depende muito da marca e da campanha também que vai rolar. Mas é somente no Instagram. No TikTok eu não ganho nada e não sou monetizada em nenhuma das plataformas. Sucede que Isa está en un nicho un poco complicado, que es el nicho, el público de lo que es cosméticos, lo que es belleza y demás. Y el nicho de ella lo que tiene es que todo el mundo te quiere
mandar los productos. Todo el mundo quiere hacer por canje, lo que se conoce como por canje, en troca. Y te mandan los productos, vos haces el review, pero no ganas nada. Entonces es un poco complicado. Es un poco complicado porque todos te quieren pagar con los productos. Y la realidad es que detrás de la producción hay muchísimo trabajo también, de edición, de pensar cómo hacer el video. Entonces es un nicho completamente diferente en el cual está ella, que quizás se complica un poco. A mí me sucede algo parecido con el nicho, el rubro de lo que es la gastronomía. Yo cuando quiero salir a hacer un video o me contactan para hacer un video de un restaurante, todo el mundo me quiere pagar con comida, lo cual está bien, está perfecto, uno lo puede llegar a aceptar al principio, pero a la larga te empezás a dar cuenta de que todos los videos que uno hace le lleva muchísimo trabajo, y además que a mí me gusta que los videos sean buenos. Entonces que te paguen con comida es como que no sé si está tan bueno. Creo que lo ideal es cobrar una tarifa, y después si el dueño quiere mostrar lo que es su comida y quiere que nosotros experimentemos, que probemos, bárbaro, corre por cuenta de él. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que ir buscando también sus nichos, su público, y ver cómo puede empezar a ganar con esto. Y ahora vamos a YouTube, la plataforma desde la cual están viendo este video. ¿Cuánto se gana en YouTube? Yo les voy a compartir cuánto estuvimos ganando desde mayo del 2024, que es cuando empecé a monetizar, ¿sí? Yo en YouTube estoy desde el año 2021, que empecé a mostrar lugares de Buenos Aires, de Argentina, y después me vine para acá, para Florianópolis, para Brasil, y ahí es como que tuve un boom. No es que la exploté en YouTube, pero sí me empezó a ir bastante bien en YouTube en comparación con lo que hacía antes en Buenos Aires, que no me veía nadie. Entonces pude empezar a monetizar a partir de mayo del año pasado. ¿Cuánto ganamos más o menos por mes? Bueno, a partir de $100 por mes. Ya YouTube es otra cosa. Vieron que les dije que TikTok pagó 129 desde que comencé a monetizar. Bueno, YouTube te paga casi lo mismo o más por mes. Con lo cual, en lo que es visualizaciones, en lo que es monetización por creación de contenido, por crear contenidos, YouTube ya es otra cosa, ya es un trabajo y podés llegar a vivir de YouTube. Mayo del 2024, $135. Ese fue mi primer pago. Y después, mes a mes, empecé a ganar $128 en julio. Después en septiembre fue mi siguiente pago, o sea, de julio a septiembre salté $112,20, $199,79. El mejor pago hasta ahora fue en enero de este año, que recibí $273,11. ¿Por qué recibí tanto dinero? Bueno, porque estábamos en temporada alta. Enero todo el mundo se venía para acá, para Florianópolis, con lo cual las búsquedas en YouTube respecto a Florianópolis explotaron. Si vos navegas por YouTube y ves videos de creadores de contenido que hicieron videos durante la temporada alta, vas a ver visualizaciones de 30.000, 50.000, 100.000, y después te vas a empezar a dar cuenta de que ahora que estamos en baja temporada tenés 10.000 con toda la furia, no tenés muchas visualizaciones porque la gente no lo busca, no ve videos en cuanto a lo que es turismo acá en Florianópolis. Y mi último pago fue de $159,04, que fue el mes pasado, en marzo, que no está mal, pero en comparación con lo que gané en enero, es mucha la diferencia. Así que es muy relativo. Lo bueno de YouTube es que uno puede hacer colaboraciones, parcerías con marcas mucho más grandes, con empresas, no con pequeños negocios de barrio, sino con empresas, y le podés cobrar mucho más por hacer un video promocionando una empresa o un servicio. Podés cobrar arriba de $200, $300, ¿sí? Diferente es el caso de una loya de barrio de acá de Florianópolis, que le cobrás a partir de $300, creo que dije. A partir de 300, $400. Es mucha la diferencia. Entonces está muy bueno YouTube en ese sentido, pero es difícil de crecer. Es muy difícil de crecer. No todo el mundo te quiere seguir porque por ahí ve tu video y no le interesa suscribirse al canal. Así que de paso aprovechamos para pedirles por favor que se suscriban al canal, porque eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir
creando contenidos para crecer, para que este video se lo pueda mostrar a más gente y para que nosotros, cuando tengamos que salir a hacer un video, no tengamos que poner plata en nuestro bolsillo, sino que el dinero que nos da YouTube nosotros lo reinvertimos en hacer mejor contenido. Así que si se suscriben al canal nos ayudan un montón. Ahora sí, seguimos con el video. Eso es lo bueno de YouTube, que se puede llegar a ganar bastante bien, de a poco. Obviamente que uno tiene que ir buscando, viendo a ver qué es mejor para la audiencia, qué es lo que le gusta. Es un trabajo mucho más profesional y te lleva muchísimo más tiempo. Y como les dije anteriormente, yo arranqué en el 2021 y recién el año pasado pude empezar a monetizar, con lo cual es algo muy a largo plazo, no es de la noche a la mañana. Así que bueno, gente, a esto nosotros nos dedicamos. Ya les pasamos los números, ya les contamos cuánto ganamos por mes con nuestros salarios, con nuestros trabajos y cuánto podemos llegar a cobrar por un trabajo en las redes sociales, que no vivimos al 100%. Así que si les gustó este video, por favor dejen un me gusta, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda un montón, y dejen en los comentarios qué es lo que vienen a hacer a Brasil, si es que se vienen a vivir, si tienen algún tipo de oficio, si trabajan también en el área de la tecnología como ella, qué es lo que vienen a hacer acá. Y muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Até o próximo vídeo. Chao.